¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están, señores? Hoy les traigo una nota bastante interesante. Ojalá y este nivel de datos, este nivel de información lo pudiéramos ver con cada una de las grandes empresas que se están dedicando a vender equipos personalizados, servidores, soluciones a nivel enterprise. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿qué es lo que hemos podido ver? Un montón de notas, un montón de canales, no saben realmente cuál es el problema, sin embargo especulan la cantidad de fallos y esto me parece un error muy grave y me parece lamentablemente pues una práctica muy poco profesional. Lo bueno es que llega esta nota a nosotros a través de los expertos de Where Customer Comfort Stage, donde el título de la nota es el siguiente: Puget Systems, para quien no lo conozca, es una empresa que tiene más de 20 años vendiendo soluciones de hardware, tanto de AMD como de Intel, y vende, bueno, más de 1000 equipos al mes. Me parece una referencia bastante interesante, sobre todo una empresa seria, una empresa profesional que nos comparte el número de fallas. Bueno, revela que las tasas de fallas, y fíjate aquí esta parte, porque hemos estado sacando las notas de Intel y llega mucho resentido, mucho ignorante, llega mucho fanático que no tiene memoria, ¿eh? O sea, de verdad me parece increíble cómo se critica muy duramente una empresa, pero lamentablemente los problemas en Ryzen aún continúan, aún son bastante graves, pero ahora resulta que lamentablemente no tienen la memoria para recordar esta parte. Pero bueno, las tasas de fallas de la CPU Intel Core y AMD Ryzen en un informe afirman que hay más fallas de Ryzen 7000 que la 14ª generación. Les comentaba en otro video, me puse en contacto con amigos que se dedican también a la venta de hardware, a la venta de computadoras gamers, y les decía yo, ¿cuánto te ha fallado de Intel verdaderamente? O sea, y no es, señores, los datos que ellos me comparten no es ni el 2%. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que cuando analizamos el volumen de Puget Systems, más de 20 años vendiendo más de 20,000 unidades de hardware y aumentando cada año, pues prácticamente lo que podemos ver es que su información en este momento me parece que es lo bastante representativa y sobre todo que a lo menos son datos duros que podemos analizar. Bueno, si nos vamos al artículo de Puget Systems, obviamente ellos hablan del problema de generación 13, generación 14 de Intel. Mencionan también cómo esto ha ganado atención después de Gamer Nexus, después del Level 1 Tech. Los detalles fueron vagos al principio porque el problema tendría a surgir solo con el tiempo y bueno, parecía que estaba relacionado con las tarjetas motherboards, que nosotros hemos mostrado la aberración de configuraciones que estaban manejando los fabricantes de motherboards. Y bueno, obviamente todo esto ha ido avanzando, la especulación ha ido avanzando, también se habla del tema de la degradación física, que ya hemos hablado, ya hemos confirmado que un procesador degradado lo vas a tener que meter a garantía. No hay forma que lo puedas arreglar a nivel software, incluso con el último fix de microcódigo que pueda llegar. Pero bueno, aquí qué es lo curioso de esto, y esto, señores, prepárense para los comentarios que van a llegar al video, porque ya sabemos que el fanático resentido, no importa que Ryzen realmente no haya arreglado el problema, los problemas de estabilidad. Hoy por hoy sabemos que Ryzen sigue siendo muy inestable, que no puedes manejar el tema de overclocking en las memorias. Hoy por hoy sabemos también que con tantito overclock que le quieras hacer a Ryzen 7000, prácticamente se te puede quemar el procesador. O sea, la historia de Ryzen no es mejor que lo que está pasando. Lamentablemente, lo que yo puedo ver, porque no hay números, porque no hay evidencia, porque no hay una forma de replicar y detectar el problema de Intel, pues bueno, prácticamente ¿qué es lo que podemos entender? Que BIOS agresivos, que ya hemos hablado de ellos, pues han degradado los procesadores y ahora lo que estamos viendo es el resultado de, lamentablemente, settings de configuración incorrectos. Acuérdate que el mismo Linus sacó un video. Linus, señores, que es aplaudidor de AMD, yo creo que él vio la situación y dijo, bueno, es que no podemos seguir desinformando, y trajo un video que nosotros hablamos y de hecho le hicimos feedback a ese video para simplemente ir desmintiendo muchos de los problemas. Hoy por hoy el tema de la oxidación no aplica para generación 14, es realmente un tema de procesadores de 2023 me parece, y por cierto Intel va a extender su garantía, lo cual me parece algo bastante acertado, porque al final si la gente no quiere comprar procesadores de Intel en el momento que ves que el mismo fabricante te extiende la garantía, bueno, pues eso también de alguna manera debería de darte más confianza. Pero lo que hemos mencionado todo el tiempo, tienes que actualizar el BIOS, tienes que entender lo que el BIOS está haciendo con tu procesador. Ahora, no quieres llegar a este nivel, no te metas en problemas, no uses overclock, no compres procesadores de serie K y no vas a tener mayor problema. Bueno, como les decía, Puget Systems realmente se caracteriza por un nivel de personalización, un nivel de análisis mucho más elevado que empresas convencionales. Ellos realizan sus propias pruebas de estabilidad en laboratorios y una vez que todo esto está prácticamente seteado, lo distribuyen con las demás empresas. Esto es algo que hace único a Puget Systems y que lo hace realmente una empresa de muchísimo valor en la actualidad. Bueno, prácticamente, señores,
Esta es la información de valor que nos está dando Puget Systems. Fíjense nada más. Primero nos dan la cantidad. Acuérdate que Puget Systems vende más de 1000 unidades al mes, ¿vale? Vende más de 20,000 unidades al año, para que te puedas dar una idea de la muestra de la que podríamos estar hablando. Y bueno, con transparencia, que esto es lo que he criticado, que ha faltado muchísimo con todo este tema de Intel, pues bueno, nos muestra, por ejemplo, las cantidades de fallo que se han presentado con Intel. ¿Qué es lo sorprendente de esta nota? Fallaba más la 11ª generación de Intel, por ejemplo, que la 13ª generación de Intel. Sin embargo, el nivel de error y el nivel de fallo no es representativo. Estamos hablando que de vender al año muy probablemente 10,000 unidades, por así darte el dato, pues no fallaban al mes más de 15 unidades. Incluso hoy por hoy, con la generación 14, no están fallando. ¿Qué es lo que podemos empezar a ver? ¿Qué es lo que podemos, a través de datos duros, empezar a analizar? Que obviamente sistemas diseñados, implementados por Puget Systems, que son unos verdaderos expertos, pues que ellos están sabiendo configurar los equipos. Sin embargo, también es importante, y esto no lo estamos ocultando jamás, que la 14ª generación trae un mayor margen de error. Sin embargo, no están fallando el 50% de los equipos, si no veríamos aquí prácticamente fallas que estarían a nivel de los miles. Bueno, no llegan al mes arriba de las 15 unidades con fallo. Dato bastante interesante que curiosamente no se quiere mencionar. También un dato muy interesante en esta gráfica, porque mucha gente me ha escrito a decirme, oye, ¿ya no debo de comprar Intel? No. Puedes comprar Intel, la recomendación en estos momentos obviamente es actualizar el BIOS y no utilices un procesador con overclock si verdaderamente no lo necesitas. ¿Cuáles son los procesadores que, la verdad, gracias a la información de Puget Systems, que han estado fallando con ellos? El 10700, el 10900K, el 11700K, el 11900K, 12700K, 12,900, 13,700K, 13,900, 14,700K y 14,900K. Sin embargo, lo que podemos ver es que las fallas que ellos tuvieron al setear son la mayoría. Ellos, aplicando una correcta configuración, respetando las referencias de Intel, lo que podemos ver es que realmente lo que falla en campo, es decir, lo que le falla ya al cliente, pues prácticamente estaríamos hablando de menos de 5 unidades al mes, incluso prácticamente con la 14ª generación. Probablemente, y esto es una sumatoria, porque aquí no estamos hablando solo de 14ª generación, estamos hablando de todos los sistemas que te mencioné, que realmente los que están fallando en el campo, que es el color rojo, son mínimos, no son más de 10 unidades al mes. Esto es un número muy bajo y esto se contradice con la triste historia que nos han querido vender. Les comentaba yo que Gamer Nexus trataba de especular una cantidad de fallos. Es que el 10% de procesadores que están saliendo al mercado están fallando. Eso no es verdad, chicos. No tiene forma Gamer Nexus de comprobarnos, y por eso se los digo. Y ojo, no le estoy tirando hate a Gamer Nexus, pero no puede salir a dar una declaración de ese nivel sin mostrar los datos duros. Bueno, prácticamente, si bien la cantidad de fallas, y esto es un dato muy interesante, que esto le va a arder a los fanáticos, pero bueno, señores, escríbanle a Puget Systems y díganles que ellos mienten, porque nosotros simplemente lo que hacemos es analizar la información que agradecemos que Puget Systems nos está compartiendo. Si bien la cantidad de fallas que estamos experimentando es definitivamente más alta que nuestro promedio histórico, hay fallas, son mayores, pero tampoco es que el 50% de procesadores esté fallando. Es difícil clasificar de 5 a 7 fallas al mes en el campo como un gran problema. O sea, para Puget Systems, la cantidad de fallas de generación 13, generación 14 no es un grave problema. Pero ¿cuál es la gran ventaja con Puget Systems? Que ellos saben armar los equipos. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Vas a meterte con serie K de generación 13, generación 14, tienes que meter un sistema de enfriamiento líquido prácticamente bastante robusto. Por eso nosotros metimos el Aorus 360 y va a llegar un sistema todavía mejor que el Aorus 360 la siguiente semana, y te voy a compartir los datos y las pruebas que voy a hacer con este equipo. Pero bueno, prácticamente es definitivamente una tasa de falla más baja de la que escuchamos de otros en la industria, ¿vale? Hemos visto un montón de artículos donde se menciona, no, todo está fallando. Claro, ¿cuál es el problema? No compartes la información, no eres transparente. Disculpa, le voy a dar la razón a Puget Systems, porque ellos, aparte de que tienen 20 años y son verdaderamente expertos, ellos están compartiendo la información sin mayor problema. No tendrían por qué hacerlo, pero se agradece que lo hayan. Ahora, tasa de fracaso en contexto. Esta gráfica va a arder muchísimo, pero aquí están los datos duros. Todo lo que les hemos mostrado hasta ahora es nuestra cifra bruta de fallos, mostrando solamente el lado de Intel. Pero lo que más importa son los porcentajes de tasa de fallos, claro, porque esto tiene que venir a nivel porcentaje para que se pueda evaluar. En esta gráfica, ¿qué es lo que podemos ver, señores? Bueno, falla más Ryzen 5000, falla más Ryzen 7000, porque mucha gente ha escrito, sobre todo con los videos que hemos sacado de Intel, ¿y qué crees que dicen?
Ah, no, todo en Intel se quema. Ahora Ryzen es la mejor opción. Ryzen es muy eficiente. Qué poca memoria tienen. Lamentablemente esto es lo que te digo. El fanático vive en una burbuja, vive ignorante y así se va a mantener porque no está dispuesto, porque no tiene los pantalones para entender la realidad. Ryzen 7000 sigue teniendo muchísimos problemas. Ryzen 7000 con el mínimo overclock que le hagas se vuelve inestable e incluso se puede quemar. Pero bueno, ya sabemos que esto no se menciona mucho. Te leo en los comentarios por qué crees que esto no se menciona. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Con Ryzen 7000, la tasa de fallos en campo, es decir, con producto entregado al cliente, es la menor de todas. Sin embargo, para ellos, cuando están haciendo las pruebas y cuando están trabajando, ha sido prácticamente del 4% la tasa de fallos. Aquí lo que podemos ver es que el expertise de Puget Systems ha permitido entregar sistemas de Ryzen 7000 que fallen mucho menos, pero esto no es gracias a la arquitectura o a las configuraciones bases de AMD, es gracias al expertise de Puget Systems. Podemos ver, por ejemplo, que generación 11 de Intel, que esto alguien jamás se enteró, jamás lo imaginó, y esto es donde nos permite ver que, bueno, por ejemplo, de 11ª generación, que yo tuve el 11400, jamás tuve problema. Sabemos que son procesadores con overclock los que mayormente fallan, pero bueno, aquí podemos ver algo que nos sorprende y que no se menciona. Esto que nos permite entender que muy probablemente la información que estamos viendo en varios canales y en varios medios está inflada, no está apegada a la realidad. Así que simplemente esperemos que con las actualizaciones de microcódigo, toda esta parte, pues bueno, podamos seguir adelante y dejar atrás esta triste historia, pero de una manera objetiva. Señores, Ryzen 5000 tiene una tasa de fallos, tanto en tienda como en campo, mayor que generación 13 y que generación 14 de Intel. Qué curioso, ¿no? Y bueno, prácticamente aquí lo que podemos ver, generación 13 de Intel no llega ni al 3% en fallos totales, y lo que es generación 14 tampoco. ¿A qué se debe esto, señores? ¿Qué información, qué conclusiones podemos sacar de esto? Me interesa leer tu opinión en los comentarios. Bueno, muy sencillo, que Puget Systems sabe configurar y sabe ensamblar los equipos. Gravemente, o qué es lo que podemos creer que está ocurriendo, y esto es algo que lo he dicho desde el primer momento: malas configuraciones, personas que no invierten adecuadamente en sistemas de disipación, personas que jamás se dieron cuenta del overclock agresivo que estaban metiendo los fabricantes, donde ya hemos podido ver que jamás respetaron los lineamientos de Intel. Es más, mira, esto es muy sencillo. Yo les comentaba que jamás en la historia habíamos visto un fabricante que te metiera un overclock de manera automática. Esto es el grave problema en el que hoy nos encontramos. Si los fabricantes no hubieran hecho este nivel de estupidez, no veríamos estos datos y no estaríamos con toda esta crisis que lamentablemente ahora se quiere especular, se quiere engañar, se quiere inflar, se quiere decir que el 10% de los procesadores están fallando. Ya nos dimos cuenta, y mira que yo sigo mucho a Gamer Nexus, me encanta su información, pero no puedes salir a vender información a este nivel. De hecho, J2Sense también habló del tema, lo puedes buscar en su canal, y dijo, estoy en contacto. Estamos hablando del nivel de J2Sense y decía, estamos hablando con fabricantes, el margen de error no es tan grave, no está fallando el 5%, no está fallando el 4%. La cantidad de error que estamos viendo es mínimo, señores. Y aquí lo que podemos pensar, lo que nos permite a lo menos confirmar Puget Systems, es que sistemas bien configurados por expertos, por personas que saben lo que están haciendo, pues bueno, vemos margen de error abajo del 4%, que esto es muy poco realmente. De hecho, aquí lo curioso es que lo comparamos con Ryzen 7000 y miren nada más el margen de error del lado de Ryzen. Solamente para cerrar el video, recordemos que a Ryzen 7000 no le puedes hacer overclock, ni siquiera le puedes hacer overclock a las memorias porque empieza a ser inestable y se te puede quemar el procesador. Curiosamente esto ya se le olvidó a algunas personas, están muy ofendidos con lo que está pasando del lado de Intel, pero mira nada más. Mira la lección tan grande que nos acaba de dar Puget Systems, ¿vale? No nos dejemos llevar por el fanatismo, no nos dejemos llevar por todos estos medios, por todas estas personas que están diciendo, no, es que Intel realmente prácticamente todo está fallando. Eso es una grave mentira, señores. Ojalá y más empresas se sumaran a la calidad de Puget Systems y nos puedan compartir este nivel de información. Aquí no estamos hablando a nivel personal, amigos, estamos hablando de los datos duros que nos acaban de dar, que nos acaban de compartir los expertos que tienen más de 20 años de experiencia vendiendo prácticamente cientos de miles de equipos a nivel gamer, a nivel casa y a nivel enterprise, los expertos de Puget Systems. Bueno, señores, espero que este video les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.